bien delimitado, bajo el marco científico, para que nos permita llegar a una meta ideal o cercana al ideal. Por eso que el planteamiento que hacíamos era de que si bien el protocolo podríamos esquematizarlo como una línea recta que llegase a un punto final preciso, pues el concepto guía sería algo así como un cono tronco, donde el espacio grande del cono delimita las diferentes acciones que el médico podría hacer dependiendo del paciente y la gravedad que tiene este, y la parte trunca del cono representa un área más grande que un solo punto, donde podríamos llegar a un resultado posible cercano al punto ideal. Eso es la medicina no es precisa, no es absolutamente precisa. El paciente muchas veces define muy bien con sus propias características el curso que puede tener su enfermedad, porque la enfermedad no es igual para todos. Si bien es cierto que estábamos de acuerdo y planteamos que las guías pueden ser un importante instrumento, y desde ese tiempo veíamos que había muchas guías publicadas y la mayoría de ellas no tenían una solidez. Por ejemplo, describía la Royal Society, describía que el journal de esta sociedad describía que de muchas guías evaluadas, el 54% no cumplía ninguno de 3 criterios fundamentales para poder considerar una buena guía, y solamente el 5% tenía uno de 3 criterios. Cuando se referían, por ejemplo, a los 3 criterios, señalaban el aspecto de quiénes habían hecho la guía, si tenían un respaldo científico suficiente para hacerla. Segundo, si estaba metodológicamente bien realizada, ¿no? Y si había, en tercer lugar, un sistema o grado de recomendaciones que puedan tener un sustento teórico ideal para que se pueda recomendar y determinar una recomendación finalmente con ese instrumento. O sea, la mayoría de las guías no tenían esas características y se estaban circulando en Islandia, ¿no? Sin embargo, lo que actualmente está sucediendo es que hay, me parece por lo observado, muchos avances respecto al tema de las guías. Actualmente, por ejemplo, el Ministerio de Salud está implementando un curso de capacitación urgente de emergencia. Este curso de capacitación de emergencia se está llevando a cabo en el establecimiento de salud, convocando a médicos de diferentes especialidades, ¿no?, para elaborar esos instrumentos. Entonces, en esa documentación, reconozco que el expositor, de muy buena calidad y con muy buen profesionalismo, señala distinguir exactamente lo que es el concepto guía bajo su verdadera naturaleza. Por ejemplo, no señaló, el doctor Salazar, no señaló que una serie de aspectos, por ejemplo, en lo que así, ¿qué no son guías? ¿No? ¿Qué no son guías clínicas? Y señala que las guías clínicas no son protocolos, las guías clínicas no son normas técnicas, no son manuales de procedimientos ni son flujográficos, ¿no? Las guías clínicas no es ninguno de esos conceptos. Y estamos de acuerdo en que las guías clínicas no son protocolos. Y estamos de acuerdo en que, por ejemplo, en este curso, implementado de emergencia bajo el marco de la ley del aseguramiento universal, porque así es el documento cuando nos invitan a participar del curso, señalan de que bajo ese marco de la ley del aseguramiento universal se tiene que hacer el curso, y ese curso se tiene que hacer para implementar finalmente guías nacionales. Si bien las guías clínicas no son protocolos, no son normas técnicas, no son manuales de procedimientos, no son programas, el mismo expositor de muy alto nivel señala que para elaborar una guía, y también lo dicen las revistas científicas que trabajan sobre estos temas, dicen que una guía aproximadamente tiene un costo de entre 20.000 a 200.000 dólares para elaborarlas e implementarlas. Y señalan también de que para elaborar una guía, bajo esos requerimientos exhaustivos, por lo menos se requieren, por lo menos, si no son 6 meses, un año de trabajo. Entonces ahí viene el detalle, ¿no?, de que bajo el marco de la ley del aseguramiento universal se está forzando a elaborar guías en el lapso de un mes en el Ministerio de Salud. Y estas guías van a regir, digamos, los destinos que van a tener los pacientes también bajo ese marco de la ley del aseguramiento universal. Y es elaboradas en un mes. El otro detalle es el siguiente, ¿no?, de que si bien las guías clínicas pueden tener un alto costo en una metodología adoptada o inventada en países como el nuestro, seguramente países como el nuestro, donde en lugar de hacer una guía de alto costo, se propone adoptar una guía. Primero adaptarla o adoptarla. Entonces la adaptación significa buscar guías que tengan una semejanza con nuestra realidad y buscar una adaptación de ellas. Es algo más barato, pero también demanda un alto costo. O un alto costo en cuanto a inversión de tiempo. Se requiere mucho más tiempo que un mes para hacerlo. Entonces, en resumen, hay metodología muy buena, muy precisa, muy adecuada para elaborar instrumentos como las guías, pero el tiempo que se requiere y la calidad de personas que participen son procesos muy complicados y muy que demandan una
deberíamos llamar al producto final del trabajo en un mes, con intención de elaborar guías clínicas nacionales. No debería llamarse guías clínicas nacionales, guías clínicas, porque ese producto no puede ser llamado guía clínica, bajo el marco que señalamos. Estamos claros en la presentación de ese curso de que no pueden elaborarse guías clínicas en un mes, y que la forma en que se está haciendo no es la forma correcta, por lo menos en la cuestión del tiempo, por lo menos cuando se espera. Es decir, vamos a tener en el corto plazo productos llamados guías clínicas que no tienen las características tales por el tiempo dedicado para elaborarlas, pero que van a servir como referentes para las atenciones que se van a llevar a cabo bajo el marco de la ley de aseguramiento universal. Y eso va a traer ciertas consecuencias. Eso es por un lado. Por otro lado, si bien las guías clínicas no son protocolos, hay un detalle muy particular en la ley donde se señala que estas guías clínicas se llaman así, guías de prácticas clínicas estandarizadas, ¿no? Le viene la diferencia de los términos y el concepto que es de los términos. Las guías de práctica clínica estandarizadas no pueden ser otra cosa más que protocolos. O sea, desde el punto de vista teórico, hay todo un procesamiento, una metodología para elaborar guías clínicas ideales, que es la que nosotros como asociación médica siempre hemos propuesto, guías clínicas ideales. Pero las guías que pretende hacer el Ministerio bajo el marco de la ley son documentos que les van a llamar guías, se van a llamar estandarizadas y por lo tanto van a tener como finalidad ser referente para la evaluación de los actos médicos que nosotros realizaremos atentos. Y se puede hacer la siguiente, de que los médicos en un hospital, por ejemplo, como un hospital de salud, del Ministerio de Salud, vamos a estar vigilados por empresas aseguradoras privadas que van a delimitar nuestro campo de acción en función de estas guías clínicas estandarizadas que realmente son, desde ese punto de vista, verdaderos protocolos. Yo creo que ese es el peligro que demanda esta ley y la aplicación de estos documentos que, repito, pueden tener una buena calidad si se preparan correctamente y adecuadamente, si se trabaja en el marco, no de un aseguramiento universal, sino se trabaja en el marco del trabajo médico como trabajo de mejoramiento continuo de la calidad de atención. Proponemos de que las guías pueden ser perfectamente utilizadas en el trabajo médico para el mejoramiento continuo y permanente de nuestra acción médica, de nuestro acto médico. Pero una guía manejada bajo el marco de una ley de aseguramiento universal manejada por empresas que, como vemos, son privadas en el fondo, va a ser una herramienta de vigilancia y de control que va a restringir la libertad de pensamiento, la libertad de criterio, el juicio clínico del médico ante el paciente y va a significar una serie de consecuencias nada adecuadas para el manejo mejor de estos, ¿no?, del paciente que nosotros tenemos que ver. Eso, como ya dijo el doctor Cuba, va a generar inconformidad, va a generar demandas, va a generar alteración de la relación médico-paciente. El paciente no va a identificar que el médico quiso hacerlo mejor. El paciente no va a identificar que el médico no hizo más porque no podía, porque lo restringía un protocolo, ¿no? El paciente no va a identificar eso. El paciente solamente va a sentir que su atención fue parcial, limitada, y que el médico fue quien hizo eso. Y que no hay alguien detrás del médico que realmente es el que está manejando con esos criterios, llámese auditorías, llámese en salud, ¿no?, llámese guías estandarizadas igual a protocolos, prácticamente el acto médico dirigiéndolo de una manera, desde un punto de vista muy centrado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la Asociación Médica Peruana delimita el riesgo, el peligro de la implementación de este tipo de documentos llamadas guías clínicas estandarizadas, que en el papel cumplen el rol de protocolos y van a ser herramientas prácticamente demoledoras, ¿no?, demoledoras desde el punto de vista de lo que va a ser la atención de salud de los peruanos. Yo creo que si hubiera alguna pregunta, podríamos